El Señor les bendiga a todos ustedes. Nos complace, de verdad que nos complace que nos puedan acompañar. Acompáñenme en su Biblia, por favor, Salmo 103. Salmo 103. Vamos a leer a partir del verso 11 hasta el verso 18. Salmo 103, del verso 11 al verso 18. Dice así la escritura: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, y florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. La verdad es que qué glorioso es nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de sus grandes maravillas. Y yo quisiera que iniciáramos esta reunión con un canto. Vamos a ponernos de pie, por favor, y meditemos en que la misericordia de Jehová, dice el verso 17, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Has sido fiel para con nosotros. Día a día nos has guardado, nos has amado, y aquí estamos por tu gracia. Si no fuera por tu misericordia, ya habíamos sido consumidos. Por eso hoy podemos alabarte y hoy podemos decir: yo cantaré
voz. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Nuevamente mi vida ha sido bueno, Señor. Dile. Y en mi vida ha sido bueno. Y en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. 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 En mi vida ha sido bueno. Y en mi vida has sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré De la bondad de Dios. yo cantaré De la bondad de Dios. yo cantaré la bondad de Dios. Yo cantaré de tu bondad, Señor, de tu amor, de tu bondad, Señor. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Misericordia, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que te temen, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Y te alabamos. Y te agradecemos, Señor. Y cantamos de tu bondad. Porque es palpable, Señor. Tu bondad es palpable. Bendito seas. Bendito tu nombre. Glorioso tu nombre, Señor. Glorioso tu nombre. Bendícenos con tu palabra, Señor.
Anímanos con tu palabra. Consuélanos. Fortalécenos, Señor. Recuérdanos que todo este camino, desde que tú nos encontraste, a ninguna de tus palabras has faltado, Señor. Cada paso, cada situación, tú has estado al lado nuestro. En cada circunstancia difícil, en cada problema, en cada crisis, en cada tristeza, en cada sufrimiento, tú has estado con tus hijos. Porque tu nombre es fiel y verdadero. Amén. Gracias, Señor. Y ahora te pedimos, bendice esta reunión. Bendícenos con tu palabra. Y tu Espíritu Santo glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomamos nuestro lugar. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por esta reunión. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque nos permite tener un día como hoy en el que de manera especial hemos llamado a nuestra reunión de acción de gracias. Generalmente nosotros como iglesia, un día al año, generalmente nosotros lo hacemos a principio de año. Aunque nos reunimos cada domingo, entre los primeros domingos de cada año, escogemos uno de ellos para tener una acción de gracias. Un momento particular, un momento especial, donde sí nos reunimos, cantamos, estudiamos su palabra, pero con el propósito de agradecerle por todas sus bondades, por todas sus bendiciones, por todo lo que Él hace y sabemos que seguirá haciendo porque nuestro Dios es fiel. Porque nuestro Dios es un Dios que tiene sus propósitos, sus metas, sus objetivos muy claros, y que Él es fiel a eso. Él todo lo que hace, lo hace para su gloria y por lo tanto tiene todos sus objetivos bien claros. Y sabemos que los va a cumplir. Y los objetivos que Él se planteó desde la eternidad para cada uno de nosotros, para su iglesia, los va a cumplir. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y entonces tenemos esta reunión de acción de gracias. El día de hoy lo hicimos en el formato, en la liturgia, lo hicimos un poquito diferente. Voy a compartirle la escritura, la enseñanza. Y vamos a terminar alabando a nuestro Dios. Porque lo que quiero compartirle, yo he pedido al Señor que lo use para estimular la gratitud que Él ha puesto en nuestro corazón. Que esa gratitud sea estimulada todavía más al recordar sus maravillas, al considerar sus prodigios, al considerar sus bondadosas obras para cada uno de nosotros y todo lo que hace. Él nos estimule para que en el momento de alabarle, cada uno de nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que cada palabra que salga de nuestra boca al momento de alabarle, venga primeramente de nuestro corazón. Al recordar que cada uno de los 365 días que pasaron, solamente hablando del año pasado, porque pudiéramos hablar hacia atrás, aún, escuche lo que le digo, sus bondades nos alcanzan
aun cuando nosotros anduvimos en nuestra maldad y en nuestra impiedad. Aún ahí, cuando éramos enemigos, el Señor fue bueno. El Señor fue cuidadoso. El Señor fue misericordioso. Y entonces, en el caso mío, generalmente en el mensaje de acción de gracias, a mí me gusta compartir un salmo. Generalmente en las reuniones de acción de gracias que tenemos anuales, yo les comparto acerca de un salmo. Y en este caso yo quiero compartir acerca del Salmo 103. ¿Por qué el Salmo 103? Bueno, porque el Salmo 103 es un himno de alabanza de una alma agradecida. Y esto es lo que el Señor puso en mi corazón: gratitud. A pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de los problemas, el Señor fue bueno. Siempre fue bueno. Y eso debe estimular nuestra gratitud. Para entrar, y antes de entrar al texto, porque vamos a estudiar el Salmo 103, los primeros 5 versículos, yo quisiera darle una generalidad de lo que es la virtud de la gratitud. ¿Qué es la virtud de la gratitud? Y ya de entrada le estoy diciendo esto: la gratitud es una virtud. Y no solamente es una virtud, la capacidad que Dios pone en el ser humano para agradecer es algo supremo entre todas las virtudes. Hay muchas virtudes que el ser humano puede tener y que Dios concede a los seres humanos. Virtudes: paciencia, benignidad. Pero dentro de esas virtudes, la gratitud está por encima. La capacidad de ser agradecidos con Dios, de reconocer sus bondades, de reconocer todas y cada una de sus misericordias, de sus buenas obras para con nosotros. La capacidad de agradecer está por encima de otras virtudes. Para ser agradecidos y dar gracias a Dios, debemos adorarlo a Él como lo más hermoso, como al más glorioso, y como hemos venido estudiando las últimas semanas, como al Dios lleno de gracia. Porque así se ha manifestado en nuestras vidas, como el Dios lleno de gracia para con nosotros, lleno de favores, lleno de bendiciones para con nosotros. Porque algunas veces cuando nosotros pensamos en ser agradecidos es, bueno, sí, gracias por lo que me diste, gracias, no. Cuando nosotros pensamos en las bondades que Dios ha tenido para con nosotros y considerando quién es Él y quiénes somos nosotros, nuestra gratitud debe considerar el adorar a Dios. La adoración a Dios por sus bondades tiene que ser parte de esa gratitud. Hebreos capítulo 12, lo repito seguido, pero es un texto, ya lo saben ustedes, de los que conmueven mi corazón. Hebreos 12, verso 28. Si lo quieres leer en su Biblia, si lo quieres remarcar, porque es un texto precioso, donde dice que cuando nosotros hacemos un recuento de todas esas bondades, y aquí Hebreos le llama reino inconmovible, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ese reino inconmovible es ese cúmulo de bendiciones y de bondades que Dios nos ha dado, en las cuales se incluye nuestro Salvador. En el contexto de Hebreos 12, una de esas grandes gracias y bondades, o la mayor gracia que hemos recibido, es un Salvador, un gran Salvador para grandes pecadores como nosotros. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice? Tengamos gratitud. Tengamos gratitud porque mediante ella servimos a Dios, dice, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esta virtud de la gratitud, amados, es un motor para el creyente. Es energía para el creyente, energía para servir a Dios.
De entrada ya vemos que aquella persona, aquel hijo de Dios que ha sido el objeto de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de las bondades de Dios, debe ser un ser agradecido, y esa gratitud que está en su corazón, estimulada por todas las bondades que ha recibido, lo lleva a una cosa: a servir a Dios, a servir a Dios y a agradarle con temor, con reverencia, con respeto. La gratitud es un sentimiento de aprecio y agradecimiento por las bendiciones o los beneficios que hemos recibido. Cuando nosotros cultivamos una actitud de agradecimiento, como consecuencia, la persona agradecida se convierte en una persona feliz y además se fortalece espiritualmente. Cuando hay gratitud en nuestro corazón, hay crecimiento espiritual, hermanos. Maduramos. Cuando hay gratitud a Dios. Y nosotros debemos expresar nuestro agradecimiento a Dios de manera regular por las bendiciones que nos da. Y también, cuando nosotros somos agradecidos con Dios, también recibimos la capacidad de ser agradecidos con las personas. Nos convierte en personas afables, amables, que reconocemos el amor, la amistad de otras personas que nos ayudan también, nos procuran. Y entonces también nos convertimos en personas agradecidas para con nuestro prójimo. La gratitud, entonces, es una virtud que enaltece, una virtud que hace y convierte a la persona agradecida en una persona que agrada a Dios, porque Dios se agrada de las personas que son agradecidas. Por lo general, de manera general, las personas más felices son aquellas personas que son agradecidas. Hay una correlación entre la felicidad y la gratitud, así como hay una correlación entre la ingratitud y la amargura. Hay una correlación, está muy estrecho. Cuando una persona es agradecida, la persona es feliz. Cuando una persona es ingrata, la persona es amargada. Qué interesante, ¿no? De manera especial, hermanos, debemos ser agradecidos nosotros por el Hijo de Dios. Agradecidos con el Padre porque nos dio a Jesucristo. Yo no sé cuántas veces a la semana, al mes, al año, cada cristiano, cada creyente de manera personal o cada persona de manera individual, agradecemos a Dios porque nos dio a Jesucristo su Hijo. Y dándonos a Jesucristo nos dio al glorioso Salvador que necesitaba nuestras almas perdidas. Recientemente pasamos días donde el mundo, o gran parte de nuestro país, vamos a dejarlo cerca, se reúne supuestamente a celebrar y a dar gracias por el nacimiento de Jesús. La realidad es que la mayoría de esas personas ni siquiera se acuerdan de Jesucristo en esos días. Esa es la realidad. La realidad es que la mayoría de las personas que supuestamente se reúnen en Navidad para agradecer por el nacimiento de Jesús, no agradecen por el nacimiento de Jesús. Se reúnen para tener pachanga, para cenar una cena especial. No está mal, no lo estoy reprochando. Lo único que estoy diciendo es, y eso sí está mal, es que el supuesto objetivo de reunirse es por el nacimiento de Jesús, y muchas personas no se acuerdan de Jesús y no agradecen por Jesucristo. Nosotros los creyentes debemos ser agradecidos con Dios por habernos dado a Jesucristo, amados. La propiciación por nuestros pecados, nuestro Salvador, a través del cual fuimos reconciliados con Dios. Debemos ser agradecidos con Él. Y esa gratitud, por eso preguntaba cuántas veces a la semana, al mes, al año. La gratitud debe ser una forma de vida para nosotros. Que Dios nos ayude a convertirnos en gente
agradecida, y que esa gratitud fluya de manera natural desde nuestros corazones y se exprese por nuestros labios y nuestras acciones. Que seamos agradecidos, agradecidos porque Dios es digno de nuestra gratitud. El habernos considerado, el habernos creado, sencillamente por eso. Lo justo es darle el crédito por toda buena dádiva y don perfecto, como lo dice Santiago, ¿no? Darle gracias al Señor por todo eso. Cuando nosotros estamos agradecidos, cuando nosotros vivimos agradecidos, cuando nosotros reconocemos las bondades del Señor, entonces nuestro enfoque ya no está en nuestros deseos egoístas o en el dolor de las circunstancias que estamos atravesando. Cuando nosotros somos agradecidos, nos enfocamos en las buenas cosas que el Señor nos da. Nos enfocamos en las buenas cosas que el Señor nos permite. Cuando nosotros no somos agradecidos, nos enfocamos en las circunstancias malas que atravesamos, en los problemas. No nos enfocamos en lo que hemos recibido, sino en lo que se nos ha negado o en lo que no hemos podido alcanzar o en lo que no tenemos. Y eso amarga el corazón del hombre. Eso amarga, eso lo llena de queja, eso lo llena de reproches. Y entonces la persona vive enfocada en ella. Cuando nosotros somos agradecidos, el Señor nos aleja de volvernos egoístas. Expresar la gratitud nos ayuda a recordar que Dios está en control de nuestra vida. Cuando expresamos gratitud, nos ayuda a recordar que Dios está en control de nuestra vida. Y eso es lo que expresamos y eso es lo que reflejamos. Cuando atravesamos circunstancias difíciles, pero somos agradecidos, lo que estamos reconociendo y diciendo es, el Señor sabe y yo confío en Él. Y así como me ha ayudado muchas otras veces, de la misma manera me ayudará, porque el Señor es fiel y lo ha prometido. Entonces, la gratitud no solo es conveniente, también es saludable y beneficiosa para nosotros. Nos recuerda la visión más amplia de que pertenecemos a Dios y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Cuando nosotros vivimos así, hermanos, yo hace muchos años, cuando yo leía ese texto de Juan donde el Señor Jesús decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hace muchos años yo meditaba en ese pasaje y le preguntaba a Dios, ¿qué es eso, Señor? ¿Qué son esos ríos de agua viva que tú dijiste que fluirían de la vida del creyente? Y ese texto me venía cuando estaba yo triste o cuando estaba atravesando problemas. Y yo decía, ¿dónde están los ríos de agua viva? Lo que pasa es que no entendía que yo estaba enfocado en las circunstancias, estaba enfocado en el problema. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas buenas que el Señor nos ha dado y nos ha permitido, cuando nosotros nos enfocamos en las cosas que Dios ha prometido y Él hace en nosotros, se estimula la gratitud y entonces entendemos, Dios está en control de nuestra vida. Yo pertenezco a Dios. Por lo tanto, no estoy solo. Él siempre me ha bendecido con toda bendición espiritual. Finalmente, hablando de la gratitud, es interesante, importante que yo le diga que, según el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, una de las características de los últimos días sería la falta de gratitud en las personas. O bien, en otras palabras, el incremento de personas ingratas. La gente malvada será desagradecida. Y es una de las características de los últimos tiempos, hermanos. Por lo tanto, si nosotros creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, debemos cuidarnos de eso. Debemos cuidarnos de que nuestro amor no se enfríe. Debemos cuidarnos de que nuestra gratitud no se vuelva en ingratitud. Debemos cuidarnos de que no nos estemos quejando cada ratito de las cosas que nos tocan vivir. Entendiendo que aún las partes del sufrimiento, como lo vamos a ver ahorita en el Salmo, son parte del plan de Dios en nuestras vidas
para fortalecernos, para formarnos, para educarnos, para ayudarnos en la caminata cristiana. Eso es parte de la función de los sufrimientos y de las circunstancias difíciles que nos tocan vivir. Es parte del plan de Dios para formarnos, para educarnos, para llevarnos cada vez más a Dios. Ahora sí, acompáñeme al Salmo 103, versículo número 1. Teniendo en nuestra mente esto que le acabo de informar acerca de la gratitud, teniendo en mente esto, vamos a leer algunas palabras que el rey David, porque este es un salmo de David, escrito por el rey David, un hombre enseñado en la escuela del sufrimiento, un hombre capacitado por Dios en la escuela del sufrimiento y de las circunstancias difíciles. Y de su corazón y de su boca salía este salmo, el Salmo 103. Verso 1 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el salmo sigue, ¿no? Este salmo tiene, ahora verán, tiene 22 versículos y de hecho los versículos que leímos al inicio de la reunión son parte del Salmo 103, un salmo precioso. Sin embargo, bueno, por cuestiones de tiempo solamente vamos a meditar en los primeros 5 versículos de este salmo. Dice, y quiero que vayamos versículo por versículo. Bendice alma mía, dice el versículo número 1. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Con lo cual comienza el rey David en este salmo. Comienza con un automandato. Muchas veces con mis hijos, cuando hablo con ellos, platico con ellos, les aconsejo en ciertas cosas, yo utilizo una palabra y les digo: tienes que ser intencional en hacer esto, no lo dejes a la casualidad, no lo dejes a que si me acuerdo o no me acuerdo, tienes que ser intencional. ¿Y qué es ser intencional? Tú mismo decir: yo voy a hacer esto, y te lo planteas y te lo estableces, y tú vas generando con la gracia de Dios todos los mecanismos para cumplir eso de manera intencional o intencionalmente. Bueno, aquí David está siendo intencional en el caso de la gratitud. Hace rato yo le decía, tiene que formarse como una particularidad de nuestra vida. Una de las características del creyente maduro y del creyente bendecido y feliz, que manifiesta la felicidad del gozo de su Señor hacia afuera, es aquel creyente que tiene y practica la virtud de la gratitud, del agradecimiento. Y aquí David, entendiendo eso, él se está poniendo de manera intencional ese autoexhorto, ese automandato. Él se está hablando a su alma y le dice a su alma: alma mía, bendice a Jehová, bendice al Señor. ¿Y sabe por qué podemos nosotros pensar que él se está haciendo ese autoexhorto, ese automandato de manera intencional? Porque como humanos que somos, hermanos, no tendemos naturalmente a la gratitud. Nuestra tendencia natural no es a ser agradecidos. Nuestra tendencia natural es a quejarnos. Nuestra tendencia natural es a olvidarnos de las cosas buenas que recibimos. Pero eso sí, tener muy presente las cosas malas que nos pasan. Nuestra tendencia natural es a eso. Nuestra tendencia natural es a olvidarnos de las cosas buenas y de ser agradecidos.
Esa no es nuestra tendencia natural, ser agradecidos. Nuestra tendencia natural es olvidarnos de las cosas buenas y ser ingratos. Esa es nuestra tendencia natural. Y esa es una de las razones por las cuales David se autoexhorta. Se pone la meta. Tengo que ser agradecido con Dios por todas sus bondades. Bendice, alma mía, es un automandato, es ser intencional. Y nosotros debemos aprender de esto, hermanos. No solamente una reunión al año, debe ser una característica de nuestra vida, ser agradecidos, porque ya le decía yo, en los últimos tiempos, la característica general de la raza humana no va a ser la gratitud. La característica general de la raza humana va a ser la ingratitud. Ingratos va a ser lo que va a abundar en nuestra sociedad, y nosotros los creyentes debemos resaltar por eso, por no ser ingratos, sino al contrario, ser agradecidos. Él está dialogando consigo mismo y notemos que él toma la decisión definida de alabar a Dios y de ser agradecido. Nosotros vemos, por ejemplo, que la Biblia nos manda que nosotros amemos a Dios. El primer mandamiento es: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todos tus pensamientos, tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el amor involucra los sentimientos, pero es también un asunto de la voluntad. Hemos de decidir de manera intencional ser agradecidos con Dios y alabarlo cuantas veces podamos. Una característica, hermanos, del creyente es que constantemente está agradeciendo a su Señor, alabándolo, bendiciéndolo por todas sus bondades, bendiciéndolo inclusive en momentos difíciles, dándole gracias inclusive por las cosas difíciles que pasamos, porque es muy fácil dar gracias por las bendiciones, ¿verdad que sí es muy fácil dar gracias por las bendiciones? O sea, cuando nosotros nos acordamos, Dios me bendijo con esto, Dios me ayudó con esto, sí Señor, gracias, bendito seas. Pero ¿cuánto nos cuesta dar gracias por las dificultades, por las enfermedades? ¿Cuánto nos cuesta dar gracias por las situaciones difíciles? Eso cuesta trabajo. Entonces nosotros hemos de decidir de manera intencional ser agradecidos y alabar al Señor. Por eso, conocer cada vez más a Dios, hermanos, requiere tiempo en adoración y comunión con Él. Es en el tiempo de adoración y de comunión con Él que le conocemos cada vez más. ¿Qué más dice el texto? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. David le está diciendo a su alma que su alma bendiga a Dios. Y a mí me venía a la mente, generalmente es al revés. Nosotros pedimos a Dios que Dios nos bendiga a nosotros, ¿no? Que Él nos bendiga a nosotros. Pero aquí David le está diciendo a su alma: bendice al Señor. Ese hecho lleva la connotación de agradar a Dios. Bendice al Señor lleva el contexto de decir: agrádale, agrada al Señor. ¿Y recuerda usted el texto de Hebreos 12:28? Tengamos gratitud y mediante ella agradémosle. Sirvamos al Señor agradándole con temor y reverencia. Bueno, de la misma manera aquí en el Salmo 103, versículo número 1, cuando dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre, lo que está queriendo decir es: agrádale. Busca agradarle con todo tu ser. Y que el Señor se goce con esa manera de vivir y esa alabanza que nosotros llevemos. Bendiga
todo mi ser además. David se está exhortando, ya dijimos, y está exhortando a que esa alabanza y esa gratitud sea no solamente de labios para afuera, como el Señor Jesús un día reprochó a su pueblo. Ustedes me honran de labios para afuera. Aquí David está siendo muy claro con su alma, con él mismo, le está diciendo: con todo tu ser, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y esta palabra de todo mi ser significa con todo tu interior, con todo lo que está dentro, con todo lo que eres, con todo tu amor. Agrádalo, bendícelo. El salmista aquí involucra todos sus pensamientos, todos sus recuerdos, toda su mente, todas sus emociones, toda su persona como una ofrenda de adoración a Dios. Es algo muy profundo lo que aquí el salmista está haciendo. Algo muy profundo, no cualquier cosa. No es solamente ve y dale gracias a Dios. No. Entrégate en ser un adorador por la gratitud que brota en ti al reconocer todas sus bondades. Versículo número 2. Nuevamente, el salmista se autoexhorta: bendice alma mía a Jehová. Y viene otra exhortación a él mismo: no te olvides de ninguno de sus beneficios. Yo le decía, la tendencia natural del ser humano no es estar teniendo presentes las bondades del Señor. Es al contrario, es a olvidarlas. Yo le decía hace un rato, las bondades de Dios, la gracia de Dios, no solamente ha sido en este tiempo en que somos creyentes, en este tiempo en que el Señor nos rescató. Siendo honestos y recordando nuestra vida pasada antes de Cristo, antes de ser creyentes, antes de ser cristianos, podemos identificar muchísimas bondades, muchísimos beneficios que el Señor nos concedía, aun siendo nosotros ingratos, aun siendo nosotros inconversos, el Señor nos bendecía. Y estando nosotros en esa inconversión, somos gente muy ingrata, porque no agradecemos a Dios. Nuestra tendencia natural es a olvidarnos de sus beneficios, a olvidarnos de sus bondades. Yo no sé cuántos aquí presentes, ahogados en alcohol y todos intoxicados por el alcohol, manejaron cierta distancia irresponsablemente, pero manejaron y llegaron a su casa. Y ni se accidentaron ni provocaron nuevos accidentes. ¿Sabe por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios no llegamos a ser más malvados de lo malvados que fuimos. Por la gracia de Dios no cometimos más atrocidades de las que cometimos. Por la gracia de Dios que nos contuvo y nos detuvo, no nos corrompimos más de los que nos corrompimos. Por la gracia de Dios. Así que aquella persona que dice, no, yo no soy tan mala, por la gracia de Dios no has hecho más maldades. Pero la gracia de Dios un día te va a hacer ver que no eres tan buena como crees que lo eres. La gracia de Dios también nos ayuda a reconocer nuestra maldad y nuestro pecado. Entonces aquí el salmista ahora dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Nuestra tendencia de olvidar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros la resalta aquí el salmista. Y esto proviene del orgullo del corazón humano que nos hace ingratos y nos hace olvidadizos. Aquí la palabra traducida de beneficios, la palabra beneficios en su traducción original significa hechos de bondad, favores, bendiciones. Y eso a mí me recuerda, me preguntaba la hermana que nos ayuda con la edición y la publicación de las enseñanzas. ¿También es parte de la serie de la gracia? Sí. Porque si vamos a hablar de sus bondades son por su gracia, de la gracia de Dios. La palabra no te olvides de ninguno de sus beneficios. Estos beneficios significa todos esos hechos de bondad para con cada uno de nosotros. Todos
sus hechos de bondad, sus favores y sus ayudas. Y cuando Él habla de estos hechos de bondad, de esta gracia, de estos beneficios, a partir del verso 3, el salmista empieza a enumerar de manera específica algunos de esos beneficios que lo motivan a la alabanza a Dios. Y empieza con el beneficio más grande que puede haber. El beneficio más grande que Dios puede otorgar a un ser humano es el perdón de sus pecados, es la cancelación de su deuda para con Dios. Si usted no lo tenía claro, espero que con esto le quede claro. La mayor bendición que usted puede recibir no es un buen esposo o una buena esposa. La mayor bendición no son sus 2 hijos, sus 3 hijos. La mayor bendición no son sus hijos. La mayor bendición no es un buen trabajo. La mayor bendición no es que ya tiene su casa y ya también se pudo comprar este año su coche. La mayor bendición no es económica. La mayor bendición no es física. La mayor bendición que un ser humano puede recibir en esta tierra es espiritual, y es el perdón de sus pecados. Y no por nada David, al comenzar enumerando esas bendiciones de las que acaba de hablar en el versículo número 2, el primer beneficio y el primero que él enumera es el perdón de los pecados. Versículo número 3. Dice David: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Si en esta reunión ya no habláramos de ningún beneficio más, este sería suficiente para terminar alabándolo, y inclusive de rodillas, hermanos, adorando al Señor por la única razón de haber perdonado nuestros pecados. Y si después de perdonar nuestros pecados no nos diera ni una bendición más, suficiente sería para vivir adorando al Señor por los siglos de los siglos. Suficiente sería para adorar al Señor por los siglos de los siglos. ¿Qué motivo para glorificar a Dios? Que es la seguridad de que todas nuestras iniquidades han sido perdonadas. Porque, amada persona que nos visita, sin el perdón de sus pecados, aún el bien terrenal más grande, el beneficio más grande que usted pueda decir que tiene ahorita en esta vida terrenal, solamente sería más que una tumba blanqueada detrás de la cual se esconde la muerte. Una pantalla. Porque detrás de eso viene la condenación eterna. Y entonces se cumple lo que dice el Señor Jesucristo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde al final su alma? ¿De qué le sirve? La persona que piensa que los beneficios más grandes se pueden obtener aquí en la tierra es porque no tiene claro que hay vida después de la muerte, que todavía la historia continúa. Y esa historia que continúa dependerá de si en esta vida usted reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, o lo sigue rechazando. Va a depender de eso. No importa qué bien terrenal usted pueda obtener aquí, si usted no tiene el perdón de sus pecados a través de la fe en Jesucristo, yendo por un arrepentimiento genuino para con Dios de toda su vida ingrata, de toda su vida ignorando voluntariamente a Dios y sus mandamientos, de nada le aprovechará lo que usted pueda tener aquí en esta tierra. No por nada, uno de los salmos más preciosos es el Salmo 32. Busque el Salmo 32, por favor. Acompáñeme al Salmo 32.
Dice el verso 1 y el verso 2 del Salmo 32. Y escuche lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre o la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Note que no dice que el ser humano o la persona va a ser bienaventurada porque le va bien en esta tierra, porque le va bien en esta vida. Nótese que no habla esta bienaventuranza gloriosa, porque bienaventurado no hay en el castellano, no hay una palabra que traduzca de manera fiel la palabra bienaventurado. Algunas han dicho que es 1000 veces feliz, pero cuando tú en tu mente te quieres imaginar a una persona 1000 veces feliz, dices, ¿cómo me cuesta? A mí me cuesta imaginarme a una persona 1000 veces feliz. A ver, imagínese una persona 1000 veces feliz. Es algo así como que muy subjetivo, ¿no? O sea, ¿qué es eso? No hay una palabra en castellano que traduzca fielmente la palabra bienaventurado. Pero habla de una persona sumamente bendecida por Dios. Y aquí está diciendo que la mayor bendición que una persona puede recibir es que esa persona sea perdonada de su transgresión y de sus pecados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lo cual yo le quiero decir esto: de las cosas más importantes de la vida del ser humano en esta tierra, mientras Dios le conceda vida, es esto: si usted no tiene el perdón de sus pecados hoy, a usted le falta lo más importante, no solamente de esta vida, sino de la eterna también. A usted le falta lo más importante. Usted no tiene lo más valioso que un ser humano puede poseer en esta tierra. No tiene lo más valioso. Y no estoy hablando de riquezas, y no estoy hablando de bienes materiales, y no estoy hablando de terrenos, y no estoy hablando de posesiones, no estoy hablando de eso. Lo más importante es que usted esté en paz con el Señor. Y si usted en este día 14 de enero del 2024 no está en paz con el Señor, porque sus pecados no han sido perdonados a través de la fe en Jesucristo y de un arrepentimiento genuino para con Dios, entregándole su vida, usted está iniciando un año más en rebeldía para con Dios, no teniendo la posesión más importante y valiosa que un ser humano puede poseer. Amado hermano, tú tienes el perdón de tus pecados, gózate porque bienaventurado eres. Tienes la posesión más grande que un ser humano puede poseer, aunque no tengas carro del año, aunque no tengas una enorme casa, aunque no goces de la mejor salud, aunque ya iniciando este año sientes que la rodilla te rechina más, aunque no goces de la mejor salud, gozas del privilegio y de la bendición más grande que un ser humano puede poseer en esta vida y en la venidera: el perdón de tus pecados, la paz con Dios, la reconciliación con el Ser Supremo, con el Creador de todas las cosas, con el único y bendito Dios, Creador de todo, que es bendito por los siglos y te ha bendecido con la bendición espiritual más grande que puede haber. El segundo beneficio, según esta lista, es la sanidad. Dice aquí, Él es el que sana todas tus dolencias, es el que sana todas tus dolencias. Y bueno, varios pasajes de los Salmos hablan de Dios como sanador. De hecho, el Señor Jesús dedicó mucho tiempo a sanar a los enfermos. Dolencias viene de una palabra que significa todo tipo de sufrimiento interior y exterior. Dentro de las bondades y de las bendiciones del Señor es que Dios a veces concede sanidad o salud de ciertas enfermedades, pero no siempre y cuando
esta sanidad tenga que ver con sus propósitos eternos. Hace un par de semanas le platicaba aquí un caso de un hombre que vivía muy cerca de Dios, llamado Pablo, y que tenía una dolencia y que le había rogado 3 veces que lo sanara, y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Es decir que no vaya usted a pensar que porque en este salmo estamos leyendo que Él sana todas nuestras dolencias, esto conlleva a una promesa de que el Señor te va a dar salud siempre de todas tus dolencias. Si en sus propósitos está el concederte la salud y la sanidad, te lo va a conceder. Pero si en sus propósitos específicos para contigo es que a veces el Señor nos trata a través de una enfermedad. El Señor moldea nuestro carácter a través de una enfermedad. El Señor nos enseña dominio propio a través de una enfermedad. Aquellos que somos necios para dejar el pan a través de una enfermedad, nos dice, ya párale al pan. Él trata con nosotros a través de una enfermedad. Según sus propósitos, Él es que va a conceder o no va a conceder la salud. Sin embargo, Dios es sanador porque sí sana. He conocido personas a lo largo de todo ese tiempo que Dios ha sido glorioso en sanarles de una leucemia, por ejemplo. Y esta persona, que milagrosamente reconocida por los médicos, milagrosamente lo sanó de una leucemia, en lugar de volverse un adorador, un servidor fiel del Señor, la salud que obtuvo la usó para sus propios planes egoístas y no para servir al Señor. A veces las personas somos así. Los beneficios que el Señor nos concede no los capitalizamos para volvernos adoradores y servidores fieles, sino más egoístas todavía, más egoístas. Yo le decía que no solamente son cuestiones externas, dolencias, también implica sufrimiento interiores y exteriores. Y Dios nos sana físicamente, psicológicamente, espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros veníamos dañados espiritualmente, psicológicamente? Porque el pecado hace mucho daño. El pecado lastima mucho, corrompe, destruye el pecado. Pero Dios que es bueno y Dios que es poderoso, nos sana. Versículo número 4 dice así: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Aquí el salmista probablemente se está refiriendo a una crisis que le llevó cerca de la muerte, porque por ejemplo la NTV, él traduce esta frase, el que rescata del hoyo tu vida. La Nueva Traducción Viviente lo dice, Él te redime de la muerte. Sin embargo, esto también puede testificar de ser sacado de un hoyo de desesperación moral y espiritual. Yo no sé cuánto lo crea o no lo crea, pero muchas personas el día de hoy están cayendo en terribles problemas de depresión, por ejemplo, de ansiedad. Y no solamente no creyentes, también están pasando situaciones, gente creyente, gente cristiana. Y usted dice, ¿cómo puede ser eso? Claro que puede ser. Cuando una persona empieza a transgredir los mandamientos de Dios y a empezar a hacer sus planes en lugar de seguir los planes de Dios, empieza a recibir consecuencias de sus malas decisiones, ¿no? Empieza a recibir consecuencias de sus malos actos, de sus desobediencias a Dios. Y bueno, pues el Señor permite muchas veces que esas consecuencias vengan a nuestra vida como parte de su disciplina, para que nosotros aprendamos y entendamos. Pero sí, pueden venir depresiones a creyentes. Sin embargo, Dios es el que nos rescata de esas situaciones de desesperación moral y espiritual. La mayor parte, cuando se cae en el pozo de la angustia y la desesperación, son por las malas decisiones, y más cuando se agotan todos los recursos humanos. Ya visitamos al psicólogo, al psiquiatra, las pastillas, los viajes, los amigos, y vemos que nada ni nadie nos puede ayudar y rescatar. Es cuando el Señor nos hace patente
solo yo soy tu ayudador. Solo yo soy tu sanador. Solo yo soy el único que te puede sacar de ahí y el único que te puede ayudar. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces, cuántas situaciones, en cuántas ocasiones nos hemos encontrado en situaciones de esta manera? Problemas difíciles, en situaciones de profunda tristeza, de profunda angustia. Lo que queremos hoy testificarle es: Dios es real, Dios es poderoso, Dios es tierno y amoroso cuando nos ayuda para salir de este tipo de situaciones. Yo creo, y se lo digo con sinceridad, que en diferentes momentos de mi vida cristiana me he encontrado en situaciones así, situaciones de angustia, de desesperación, de ansiedad y de depresión. Y Dios lo ha utilizado para tratar conmigo, para tratar con mi carácter, para tratar con mi consagración, con mi entrega, para tratar con mi obediencia seguramente. Dios ha tratado con todo ello para conmigo. Después continúa el salmista. Verso 4 dice: el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y de misericordias. El que te corona o el que te colma, cuando habla de la corona, está haciendo referencia a aquel que te llena, te colma de bendiciones, de cosas buenas, de favores, de misericordias, porque Dios es así con sus hijos. Y yo en este punto quiero preguntar, amada iglesia, ¿tú crees que Dios es el que te colma de favores y de misericordias? ¿Tienes claro que Dios ha sido quien te colma de favores y de misericordias? ¿O somos de los que hablamos al principio? No, hermano, yo tengo claro cuántas veces me ha ido mal. Yo tengo claro cuántas veces me he encontrado desesperado por la situación en la que estoy viviendo. Yo tengo claro cuántas veces me he encontrado en situación de aflicción y siento como que Dios no me ayuda. Eso sí lo tengo claro. ¿O somos de aquellas personas que somos conscientes que Él es el que corona de favores y de misericordias nuestras vidas? Esto es un reto para muchos de nosotros, muchos creyentes el día de hoy, hermanos. Ser personas que conscientes vivamos de que Dios nos corona de favores y de misericordias. Vivimos en un mundo muy ajetreado. Vivimos en un mundo que está viviendo muy rápido. Los días se pasan muy rápido. Yo no sé, lo ha notado. Ya estamos a 14. Todavía no dijeron las cenas de fin de año y ya estamos a 14. Todavía tenemos por ahí un cacho de rosca. Y ya estamos a 14. O sea, el tiempo se está yendo muy rápido. Y tenemos que aprender a ser gente que viva consciente de los favores y de las misericordias del Señor. Porque el tiempo se está yendo rápido. Porque la gente no vive consciente de que Dios está presente. Porque la gente no vive consciente de que Dios está demandando arrepentimiento. Porque la gente no está consciente que esta tierra y esta vida tiene una fecha de caducidad. Porque la gente no está consciente que el Señor Jesús, que un tiempo vino, lo mataron y resucitó, un día va a regresar. Y va a regresar por su iglesia. Y va a regresar por nosotros, porque Él tiene planes, amados. Porque Él tiene planes. Y porque los días que van pasando rápido, cada día nos acercan más al cumplimiento de los planes del Señor. Los planes del Señor se van a cumplir. Y el Señor Jesucristo va a regresar. Y va a regresar para dar seguimiento y cumplimiento a todo lo que Él nos dijo y todo lo que Él nos prometió. Él va a venir, Él va a regresar. Y nosotros tenemos que vivir como una iglesia a la que Él está enseñando, está educando, está preparando. Y cada día
tiene que ser así, cada día tiene que ser así. El que te corona de favores y de misericordias. Es claro que Dios colma con cosas buenas la vida de sus hijos. Es claro, de eso no nos debe quedar duda. ¿Qué significa esto? Que te corona de favores y de misericordias. Es como si Él hubiera dicho de esta manera: antes, detrás, por todos lados, arriba y abajo, la gracia de Dios se nos presenta en una abundancia extraordinaria. Ahorita que el Señor nos ha estado educando acerca de su gracia, creo que nos es un poco más fácil poder identificar que su gracia ha sido antes, detrás, por todos lados, arriba y abajo de nuestra vida. ¿Sí o no? Nos ha coronado de favores, de bondades, de ayuda. Y cuando digo aquí que su gracia ha sido antes, lo que quiero decir es que muchas veces en el momento nos es difícil de identificar que la situación que estamos viviendo es parte de la gracia de Dios, porque le decía, los seres humanos somos muy buenos para identificar lo que no nos gusta. Pero muchas situaciones que no nos gustan son parte de la gracia de Dios para ayudarnos, para formarnos. Y esto es algo muy importante, por ejemplo, para todos los jóvenes que tenemos aquí. Querido joven, muy probablemente muchas de las cosas que ahorita estás viviendo no te gusten. Pero más adelante te darás cuenta que era parte de la gracia de Dios para con tu vida. Dios cuidándote, Dios enseñándote, Dios generando una situación para que tú más adelante te puedas dar cuenta que el Señor ha sido fiel contigo, aunque tú ahorita no lo reconozcas como el Señor. Pero más adelante, todos estos elementos te ayudarán a que tú digas: el Señor fue bueno. Aún en ese momento, ahí estaba Dios cuidándome. Porque de joven te quieres comer el mundo. De joven sientes que eres de plástico, de goma, que a ti no te pasa nada. Que tus huesos no se rompen. Y eres atrevido y eres temerario y quieres ir y hacer y quieres acabarte el mundo. Hoy muchos de los que estamos en esta edad, por la gracia de Dios podemos reconocer que en la edad que tuvimos, como la que tú tienes ahorita de 13, 14, 15, 18 años, el Señor nos cuidó porque nosotros fuimos muy imprudentes, muy descuidados. Pero el Señor nos ayudó, el Señor nos cuidó. Verso 5. El que sacia de bien tu boca, o mejor dicho, el que llena de bienes tu alma. Una traducción literal de el que sacia de bien tu boca hace referencia a las bondades materiales de Dios. Es decir, que el Señor nunca nos ha dejado sin comer. Esa es una de las traducciones de las más, ¿cómo decirlo? De las más inmediatas. Una interpretación de las más inmediatas de el que sacia de bien tu boca es entender que Dios nos ha bendecido con el alimento cada día. Cada día. Nuestras necesidades básicas, el Señor las ha suplido. El Señor nos ha dado, a pesar de las circunstancias difíciles que atravesamos a nivel mundial, hablando financieramente, hablando económicamente, a pesar de las circunstancias difíciles que nuestro país atraviesa, ¿no? Venimos saliendo de una pandemia que trastocó gravemente la economía mundial. Y apenas la sociedad se va recuperando de esa terrible crisis de la pandemia. Y sin embargo, el Señor fue bueno. Y sin embargo, nunca nos faltó alimento. Nunca nos faltó cobijo. Nunca nos faltó techo. Nunca nos faltó. Nunca nos faltó para el medicamento.
Y si en el momento el medicamento no se surtió, nunca nos faltó el cuidado del sanador. Él sana todas tus dolencias. Nunca nos faltó. El que sacia de bien tu boca. Pero interpretaciones más allá, más profundas, podríamos decir, el que llena de bienes tu alma. El que llena de bienes tu alma. Ninguna persona queda tan lleno a satisfacción como el creyente. Porque tiene a Dios que le satisface. Yo no sé si tú hiciste ejercicio, que hubiese sido muy bueno o fue muy bueno si lo hiciste, pero generalmente cuando termina el año, de repente nos acordamos cuántas bondades físicas el Señor nos dio. Pero ¿cuántos de nosotros hicimos un recuento de cuántas bendiciones espirituales recibimos del Señor? Tratos de Él hacia nuestra alma, respuestas a nuestras oraciones, tratos con nuestro carácter, momentos que tuvimos con Él íntimos y que el Señor estuvo ahí de manera palpable, dándonos consuelo, dándonos esperanza, dándonos fortaleza, abrazándonos cuando necesitábamos ser confortados y consolados porque nos sentíamos verdaderamente tristes. ¿Cuántos momentos en este año que transcurrió, que pasó, sentimos la presencia de Dios ahí como un padre con su hijo, abrazándolo y diciéndole, no te preocupes, aquí sigo yo, aquí sigo para ayudarte, para confortarte, para consolarte? No te preocupes de este problema, no te preocupes, no te preocupes, está en mi mano, no te preocupes, yo estoy contigo, no te preocupes, no estás huérfano, no te preocupes, tu vida está en mis manos, tu vida está en mis manos, no te preocupes, el que sacia de bien tu boca. Hermanos amados, que no se nos olvide que vivimos en un mundo caído, en un mundo maldecido por el pecado. Que no se nos olvide, porque esta característica del mundo en el que vivimos, un mundo caído, es aquella que nos lleva a vivir enfermedades, angustias, problemas, tentaciones, aflicciones. ¿Cuántas veces te sentiste ahí al borde del lazo del cazador? El mismo diablo susurrándote y hablándote, el mismo diablo tratando de jalarte para descarriarte. El Señor fue cuidadoso. Su vara y su cayado estuvieron allí, guiándonos, dirigiéndonos, mostrándonos, animándonos, exhortándonos. Su vara y su cayado del buen pastor, los 365 días de este año estuvieron con nosotros en este mundo caído que trae enfermedades, que trae maldad, que trae tentaciones, que trae opresión al cristiano. Nos oprime este mundo porque vivimos contracorriente. A la luz del Evangelio, el camino cristiano es contracorriente en este mundo que vivimos, pero Él es el que sacia de bien nuestra boca, de tal manera que nosotros podemos decir, el Señor ha sido mi ayudador. El Señor ha estado conmigo, el Señor es mi ayudador. Él es el que sacia de bien nuestra boca. Y dice al final del verso 5, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjate la referencia que hace aquí. El profeta Isaías lo retoma en el capítulo número 40 y dice, los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas y se montarán con alas como las águilas. Una breve reflexión
de lo que está queriendo decir aquí el salmista. Nos dice que cuando el águila abre sus alas y espera solamente el aire cálido, el viento cálido que la eleva por encima de sus circunstancias, y no solamente la eleva, el águila puede recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros solamente con las alas extendidas, sin estar aleteando y aleteando y aleteando. Solamente se deja llevar por el viento, por el neumo. La vida en el Espíritu, hermanos, es la que nos hace vivir como estas águilas, que se elevan por encima de las circunstancias y pueden viajar y viajar y viajar kilómetros y kilómetros solamente con la ayuda del viento. No sé cuánto tiempo nos queda a todos y cada uno de nosotros en esta tierra, no sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo me quede aquí, en esta tierra a mí. Pero sin lugar a dudas, una de las cosas que quiero es que el tiempo que el Señor me permita sea en su gracia, sea en su ayuda, sea en su presencia, sea con Él, sea en sus caminos, sea creciendo, sea madurando, sea siendo más de bendición. Ese es mi deseo. Que con la ayuda de Dios mi vida pueda ser como la de esta águila. Que nos ayude en este camino, a continuar con este camino. A pesar de las dificultades, a pesar de las montañas que se eleven, pero como el águila podamos nosotros elevarnos por encima de esas montañas y dificultades y obstáculos, por encima de todo eso. De modo que te rejuvenezcas como el águila. En este año ya cumplo 50 años. Y no sé cuánto tiempo más me concede el Señor. Pero sin duda alguna, quiero alcanzar esto, hermanos. Como los que esperan en el Señor, que renovarán sus fuerzas y se montarán con alas como las águilas. Todo esto es lo que el Señor da a sus hijos y más. Todo esto es lo que el Señor da a sus hijos y más. Amada persona que nos visitas, nos da mucho gusto que nos visites, que estés con nosotros. Y una de las cosas que nosotros queremos animarte, invitarte, es entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida al Señor. No hay mejor vida que se pueda vivir en esta tierra que la que se vive en el Señor, caminando con el Señor. ¿Qué necesitas? Entrégale tu vida al Señor, entrégale tus maldades, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón. Pero cree en Jesucristo, que pagó por ti, por esos pecados, para declararte inocente delante del Padre, y que puedas entrar tú en comunión y en amistad con el Señor. A través de Jesucristo es la única manera de hacerlo. A través de Jesucristo, el Hijo de Dios que pagó por tus pecados, que subió a una cruz a morir por ti, y ese fue el pago de tu castigo, el pago por tu perdón. De los que estamos aquí, de los miembros de esta iglesia, todos somos humanos igual que tú y hemos pasado dificultades. Pero sin duda alguna, reconocemos que el Señor ha estado con nosotros y nos ha ayudado. Y que aunque no sabemos qué viene en este 2024, reconocemos que el Señor, así como estuvo en el 2023, estará con nosotros en este año siguiente, ayudándonos, corrigiéndonos, enseñándonos, exhortándonos, amándonos como lo ha hecho desde el principio, amándonos. Porque una cosa tiene el Hijo de Dios: nadie
nadie lo ama como lo ama su Señor. Nadie ama al creyente, nadie ama al cristiano como lo ama a su Señor. Y así continuaremos estos días y este año, siendo amados por el Señor. Y una de las cosas que a nosotros, hermanos amados, nos debe caracterizar es, al reconocer ese amor que el Señor tiene por nosotros, vivamos agradecidos cada día de nuestra vida. Amén. Vivamos agradecidos cada día de nuestra vida. Como parte de nuestra acción de gracias, queremos agradecer al Señor el haber dado su vida por nosotros, el haber subido esa cruz voluntariamente a pagar por mis pecados, por nuestros pecados, y con ello darnos vida eterna. Queremos agradecer eso, porque hace rato dijimos, es la mayor muestra de su gracia, es el mayor beneficio y privilegio que hemos podido recibir de Él, su perdón, su amor, el mayor beneficio. Si tú al día de hoy caminas sin ese beneficio, no pierdas más el tiempo, no dejes que pasen malos días. Corre al Señor, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Pero hoy nosotros daremos gracias al Señor